siempre nos acompaña Marcela Jaimes. Y Roy, yo decía que me quedaban algunas cosas dando vuelta del discurso de la Presidente. Por un lado, en lugar de ser, desde mi punto de vista, en lugar de ser un llamado de atención y decir, cuidado que esto no lo vayan a hacer, fue como si alentara a que la horda de camporistas que están ahí dando vuelta alrededor, tirara clavos miguelitos, robara comercio, los incendiara. Y algo más grave aún. ¿A vos te parece que crees que podría estar buscando otro Mariano Ferreira? Ojalá que no. Yo creo que sería una terrible irresponsabilidad. Yo creo que Mariano Ferreira surgió producto, la muerte de Mariano Ferreira tuvo que ver con una realidad que está enquistada en el movimiento obrero argentino, que no es mayoritaria, pero que hay sectores muy violentos y que bueno, se generó esta situación de los trabajadores precarizados trabajando, peleándose contra o luchando contra trabajadores de sindicatos sindicalizados, o sea, no precarizados. Me parece que eso fue un momento muy triste para la Argentina y hay que trabajar para que no vuelva a suceder. Alentar, digo que alentar una cosa así sería de una irresponsabilidad que ni siquiera este gobierno se la puede. Vos recordás el discurso. ¿Y qué conclusión sacás de esto que te digo? Porque yo creo que decir, y no vaya a ser que pongan clavos miguelitos, o que asalten comercios, o que salgan a incendiar. Yo lo interpreto como, salvando la distancia, cuando Perón dijo que iba a repartir alambre de fardos para salir a buscar a los enemigos. Es decir, un llamado muy violento. Sí, pero yo creo que ella lo planteó desde el siguiente punto de vista, me parece a mí, de que ella está convencida que puede haber provocadores, ¿sí? O sea, se victimiza pensando que puede haber situaciones de violencia que lo que buscan es desestabilizar su gobierno. Es cuando dijo también, me pueden llegar a matar, si me matan es del norte. Sí. Toda una serie de definiciones espectaculares que causan impacto en sus seguidores, en su militancia, y me parece que ella lo que apunta es al famoso peligro, que nunca fue tal en los 12 años de gobierno kirchnerista, destituyente. Siempre tuvieron un enemigo enfrente, nunca se corporizó ese enemigo. Por eso, tuvieron adversarios, pero yo creo que acá en la Argentina, ¿no? el peligro destituyente no existe, y si hay un hecho violento aislado, bueno, me parece que es aislado, ¿no? Me parece que es una exageración de la presidenta, que por otra parte es un rasgo que la caracteriza, la exageración. Sí, sin duda. No, pero yo me pongo en la piel de todos estos chicos que son fanáticos. Una cosa es ser militante, estar convencido con una idea política, con un modelo, y otro es ser fanáticos. Entonces, frente a Al Qaeda o a ISIS hay que tener un cuidado bárbaro con lo que decís, porque resulta ser más papista que el Papa. Si la Presidenta lo dijo, y quizás sea el momento nuestro de actuar. No, yo sinceramente no lo creo. No lo creo. Yo creo que hay que traer un poco de más allá de los discursos con este tipo de características que tiene la Presidenta, que además se ha aferrado ahora a la cadena nacional y la usa discrecionalmente y violentando incluso la ley que ellos mismos impulsaron en su artículo 75. Más allá de los discursos de la Presidenta, todos los sectores de la vida nacional y fundamentalmente la política debe bregar por una pacificación del país, yo diría discursiva y simbólica, porque Argentina no es un país violento. Afortunadamente hemos tenido 31 años, 32 años de democracia y no hemos tenido que lamentar situaciones que otrora sí sucedieron en la Argentina. Entonces, frente a los discursos a veces provocadores, a veces incendiarios de la Presidenta o exagerados, me parece que hay que responder con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Bueno, este es un gobierno
que como corresponde va a concluir el 10 de diciembre de este año, y ganará el que ganará, pero este es un gobierno que se va. Entonces tiene que ir el 10 de diciembre con toda tranquilidad, porque además cualquier trauma institucional en la Argentina lo pagan los más humildes en la Argentina. Siempre. Siempre. Esto así es la historia de nuestro país. Entonces, hay que tratar de serenar todo y de tranquilizar todo. Roy, sin dejar de criticar lo que de se ha parte dicho, ¿no? de lo que ellos consideran la oposición, hubo marchas multitudinarias, Sí. quedé trabado, multitudinarias, que no hubo absolutamente nada. Las de Bloomberg, posteriormente, inclusive los cacerolazos. Acá no hay espíritu de violencia, no hay espíritu para derrocar a nadie, sí para protestar. Está bien. ¿No, Marce? Sí, pienso que sí, como Roy dice, tiene que haber serenidad, pero mucha firmeza. Y mucha firmeza, sobre todo en el tema de la institucionalidad. Vos tuviste el displacer hace poco de estar en la Comisión de Juicio Político que trataban de hacer una investigación a la actitud psicofísica de Fight. Y fuiste muy firme al ponerles un parate. Me gustó ver eso, pero hay una nueva embestida contra la Corte Suprema de Justicia. Quiero ver cuál es tu opinión respecto de este poder, del poder judicial, que está tan obliterado por el poder ejecutivo. No, lo que ocurre es que hay una gran preocupación del gobierno de acá hasta fin de año por algunas causas que van a llegar o están llegando a la Corte Suprema, que tienen que ver con hechos de corrupción y que tienen que ver con cuestiones neurálgicas de políticas de Estado y de situaciones delicadas que tiene el gobierno. Eso en el corto plazo, digamos tácticamente. Estratégicamente y a largo plazo ellos están muy preocupados porque hay muchas causas de corrupción que una vez que ellos están fuera del poder, esta es la interpretación que ellos tienen, y también es dable pensar porque así lamentablemente funciona la justicia con retardo, pero cuando ellos dejen el poder, y bueno, están muy preocupados porque son muchísimas las causas de corrupción que hay, van a ser investigadas. Entonces, lo que quieren dejar es un campo minado en donde quede una corte hasta fin de año debilitada, por eso quieren forzar la renuncia de Fight para que quede una corte, opción A, de 3 miembros, muy debilitada. Opción B, negocian en el Senado, al quedar 3, le ofrecen un juez de la Corte Suprema a alguien de la oposición, a alguna fuerza de la oposición, y con esos votos también logran meter a Carles. Con lo cual dejan un juez de la Corte Suprema como Carles, que sería, si fuera Carles, es claramente no, yo no diría un militante de ellos, pero va a ser un juez de las características de Zaffaroni, muy alineado con la idea del gobierno nacional. Y tienen otro plan también de acá a fin de año, si esto no sale, que es presentar una ley para volver a ampliar la Corte a 9 miembros. Entonces ellos quieren de alguna manera condicionar la máxima instancia que tiene la justicia, que es la Corte Suprema. Es decir, violar la Constitución, porque los poderes son iguales. No, pero por supuesto, pero ellos no entienden. Claramente están violando la Constitución. No, ellos no entienden. No, si ellos logran la aprobación de la ley, no están violentando la Constitución desde el punto de vista formal. Lo que sucede con ellos es la actitud. A ver, yo el otro día lo decía en otro programa, para el kirchnerismo, el Estado no es un conjunto de instituciones que regulan con mayor o menor eficacia el funcionamiento de una comunidad en un territorio determinado. Una definición básica de Estado. Algunos dirán ingenua, porque el Estado está atravesado por líneas de tensión, por un juego de interés, va mutando, no es lo mismo el Estado hace 200 años que el Estado ahora, pero el Estado se puede decir que es eso, ¿no? Que tiene una autoridad para regular la convivencia de una sociedad, ¿no? Bueno, y son instituciones. Cuando vos llegás a la administración de esas instituciones, primero hay que tener una cultura de autolimitación, que en estos 12 años de ciclo kirchnerista se ha perdido, ¿sí?
Entonces, ¿para ellos qué es? El Estado no es eso. El Estado es una herramienta fundamental para que una vez que una facción política ganó la administración de ese Estado legítimamente a través de una elección, una vez que tiene el control de ese Estado, el Estado es una herramienta fundamental para doblegar, debilitar, maltratar o eliminar políticamente a las demás facciones políticas. Con lo cual, esto es un cambio, un giro copernicano. ¿Por qué? Porque entonces es lícito intentar ganar el Estado a como dé lugar, porque se resuelve el conflicto. También es lícito retener el Estado a como dé lugar. Y entonces también es lícito usar el Estado a como dé lugar. Entonces, para ellos, el Estado es esa herramienta que a ellos les posibilita seguir permaneciendo en el poder. Entonces, la división de poderes y es relativa. Si controlamos el Estado, piensan ellos, controlamos todo. Y la libertad de prensa, o por ejemplo la cadena nacional, los fundamentos de Aníbal Fernández con respecto a la cadena nacional son ridículos. Plantea, el Estado también necesita libertad de prensa. Es una barbaridad. La libertad de prensa para los privados y para los ciudadanos, sean un multimedio o sea alguien que quiere sacar un pasquín de 2 páginas en la esquina acá del barrio. Pero lo dice... lo dicen convencidos. Sí. Son dueños de casi todos los medios. Pero por supuesto. Entonces, el Estado no es un multimedio. Al contrario, al Estado lo que se le exige es transparencia, y fundamentalmente a partir del siglo XX y más va a ser en el siglo XXI, transparencia de sus hechos y democratización del Estado. Y los poderes eran un controlador del otro. No, bueno, los poderes por supuesto, que son las instituciones. Inconcebible. Que en su conjunto conforman el Estado, tienen roles. ¿Sí? Tienen roles, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Justicia. Bueno, pero en la visión filosófica, que es un problema de filosofía política, ¿no? Entonces no es un problema, es de concepción. Cuando discutíamos el tema de la cadena nacional, pues la cadena nacional es un engranaje más de una inmensa maquinaria que ellos han creado, que es un multimedio paraestatal adicto al gobierno. Vos tenés un proyecto para limitar. Pero por supuesto, ellos están incumpliendo con la ley que ellos impulsaron. El artículo 75 es muy claro. La cadena nacional se utiliza en casos de excepcionalidad. Dice el artículo 75, trascendencia institucional, gravedad, un hecho conmocionante de gravedad, o excepcionalidad. ¿Sí? Bueno, inaugurar un torno, por ejemplo, es un hecho excepcional. No, pero que quiero decir que, a ver, hay una paradoja. Ellos en el año 2007 comenzaron a plantear una consigna que según ellos era profunda, que era la democratización de la palabra, ¿no? Terminan este año su mandato con una gran contradicción, con una gran paradoja. Plantearon democratizar la palabra y ahora concentran la palabra en una sola persona. No hay nada más restrictivo en el mundo. Hay muchos países que tienen cadena nacional obligatoria, como es el caso nuestro. Hay países, incluso el país vecino nuestro, Chile, tiene cadena nacional que es voluntaria, ¿sí? Pero hay muchos países que tienen cadena obligatoria. Y todo el mundo entiende, no se le tiene que reglamentar en la ley, porque hay una cultura de autolimitación. El hombre o la mujer de Estado sabe que no puede hacer abuso de eso, porque es el cenit del monopolio de la palabra, la cadena nacional. ¿Sabés qué pasa, Roy? Que si sale por las 4, 5, 6 emisoras, 10 emisoras que son del gobierno, y por ahí no lo escucha nadie. Vos sabés que diste en el clavo, porque yo sabés lo que digo, que la cadena nacional es hija de la falta de audiencia del monopolio paraestatal que ellos han creado. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? ¿No me querés escuchar en los canales? Lo vas a hacer a propósito. Lo vas a hacer obligatoriamente. Claro. Esa es la filosofía de ellos. Ahora, vos en un momento dado hablaste de el tema de corrupción, Sí. y la falta de respeto a la justicia y demás. Se hace la denuncia de Fútbol para Todos, que salpica a hombres del gobierno. ¿Qué hicieron? FIFA, ¿decís vos? Claro, Sí. pero no. El tema de AFA, Fútbol para Todos. Entonces, después hace la denuncia y se la encajonan.
y ahora les cae vía Estados Unidos que no lo van a poder parar. No lo puede parar. Y eso salpica a muchos, no tantos, porque en definitiva los que manejan el toma y daca son pocos en el gobierno, pero no lo van a poder parar. Y en la medida que nos vayamos acercando a fin de este ciclo, van a empezar a aparecer muchas más denuncias por hechos de corrupción. Y yo creo que la AFA se ha transformado en un factor de poder político, es una especie de partido político paralelo, o una cooperativa de poder en donde hay una connivencia. No quiero generalizar, puede haber dirigentes honestos, pero la sensación que tienen los argentinos es que eso es una caja política y económica y de financiamiento increíble y de connivencia de dirigentes deportivos, partidos políticos, criminalidad organizada. Porque si no, si el problema de las barras bravas y de la violencia, ¿de dónde sale? De connivencia entre la política, muchas veces sectores de fuerza de seguridad y dirigentes de estos clubes. Ahora, que hacen negocios. Roy, a escala planetaria, por lo que vemos. es tanto lo que vos decís, tan real, que 3 candidatos a presidente van al programa de Tinelli para promoverlo como presidente de la AFA, Claro. lo cual es una vergüenza. Es una farandulización que realmente a mí por lo menos no me gusta. Sí, yo no a ver, para mí es más vergonzoso. Hablemos si querés de Tinelli, pero para mí es más vergonzoso lo que van a hacer los 3 candidatos al programa de Tinelli. A eso voy. Eso voy, y además todos lo postulan como candidato a la AFA. como candidato. ¿Por qué puede ser por legítimo supuesto. que él quiera competir por la AFA, digo Tinelli? Pero después veremos cómo será la gestión. Esa Pero es otra historia. la forma de agradar a Tinelli, Sí. le hicieron el programa a Tinelli. La forma de agradar, Sí, es candidatearlo y apoyarlo a la AFA. Creo, el gran estratega entonces es Tinelli y no los candidatos pero que fueron. por supuesto. Yo quiero Creo. volver al tema de justicia, Sí. porque uno de los candidatos nacionales a presidir la nación habla de la CONADEP, de la corrupción. Y yo creo que ahí hay como una encerrona en el pensamiento. Si nosotros queremos una justicia independiente, mal podemos utilizar las herramientas políticas para aplicar justicia a los hechos delictivos. ¿Coincidís con esto? Sí, yo creo que con el tema de la CONADEP, de la corrupción, Ojo, yo estoy a favor. A ver, hay un problema que en mi corazón... en muchos aspectos no se ha visto el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión tiene que ver con lo que vos planteás. Incluso hubo una discusión de tipo semántica, que está mal que se plantee CONADEP de la corrupción. CONADEP fue una sola y tuvo determinadas características. Lo que sí se quiere plantear es que es un problema vital en la Argentina. Entonces, el concepto es la imprescriptibilidad de eso. Ok. No puede ser que venga un gobierno y se borrón y cuenta nueva y empiece de vuelta y tenga un cheque en blanco, porque entonces para dejar atrás el pasado, no sabemos en qué lío nos estamos metiendo en el presente con los actuales candidatos. Porque paradojalmente y dialécticamente esos candidatos tienen compromiso con el pasado y con el pasado anterior de este pasado. ¿Se entiende? A ver, los 3 candidatos tienen que ver con la década kirchnerista, que es una década, desde mi punto de vista, falsamente estatista, es decir, que no ha priorizado lo público como dice que ha priorizado, pero desde el relato ellos dicen somos la década del Estado, estatista. Pero también una década anterior, que era la década mercado puro, ¿no? Como todo en la Argentina, exagerado. Ahora, los 3 candidatos, fíjate vos qué interesante, han tenido que ver con las 2 décadas. La carrera de Massa empezó en la década del 90. Scioli empezó en el 90. Macri comenzó tardíamente en los 90, pero además hacía negocios con el Estado en la década del 90. Y ahora o sea que estos 3 candidatos son hijos de 2 décadas que le han hecho muchísimo daño al país. Muchísimo daño al país. Pues eso no es casual.
que estén desesperados no por debatir, sino por farandulizarse en el programa de Tinelli. Y por eso ahí es necesario decir, no, gane el que gane, fenómeno, pero el tema de la corrupción no se puede olvidar. No se debiera olvidar. No se puede olvidar, ¿no? Es decir, no hay manera. ¿Sí? Tienen que pagar los que han cometido delitos de corrupción. Pero entonces, considerás por eso, que debe ser la justicia pero claro la que debe se ser la encargue, justicia, no la política. Quizás la CONADEP de la corrupción es darle un tremendo espaldarazo a la justicia que nunca se le ha dado desde el poder político. Para decirle, señores, investiguen. Puede ser la CONADEP de la corrupción o una manipulite. Perdón, el espaldarazo ha sido un llamado telefónico a Barra para que haga tal o cual cosa. Eso era. Es un gesto. La política, cuando quiere, puede dar gestos. ¿Sí? Cuando parte de la política le dio un gesto a los fiscales en Italia, en la época del manipulite, bueno, la justicia sabe, se da cuenta que hay una ola, que se puede avanzar, que no va a haber amenazas, que no. Ahora, si el mensaje es que un fiscal que iba a denunciar y a incriminar, por supuesto, al gobierno nacional, producto del memorándum tristemente célebre de Irán, el día antes de ir al Congreso, aparece muerto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que claro, no tenés que investigar el poder, te lo contesto yo. ¿Sí? No podés investigar el poder. Entonces la justicia, en el formato de la CONADEP de la corrupción, en el formato del manipulite, en el formato, incluso la señal que emitió Kirchner cuando terminó con la Corte Suprema de la mayoría automática y sentó las bases de una corte que fue muy bien recibida por todos los sectores políticos en ese momento. Por todos los sectores políticos. Fue una de las pocas cosas buenas que hizo el kirchnerismo. Ahora la prostituyó. Ahora acosa a los jueces. En ese momento, Fight, si vamos a hablar de franjas etarias, ya tenía bastante edad. Por eso, tenía antes 90 del 97 tenía 96, 95, nadie se acuerda. ¿Se acuerdan de eso? de la edad para presionar a un integrante de la Corte Suprema para debilitar a la Corte Suprema? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es no investiguen porque la van a pasar mal. Ahora, yo ahí endilgo a Marcela, sí. Vamos a ir un corte y seguimos. Muy interesante.